Shalom, paz y bendiciones para todos. Hoy quiero compartir otra porción de el Evangelio de Lucas. Amén. Y quiero comenzar diciendo de que Elohim no hace las cosas sin un propósito. Todo lo que nuestro Dios, nuestro Elohim hace, tiene un propósito. Amén. Y nos corresponde a nosotros comprender y entender esos propósitos. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor acerca de sí mismo? Tenía en la mente una analogía acerca de qué nos pasa con Elohim, con nuestro Padre, con nuestro Dios, que no lo conocemos. Y nos sucede como cuando una persona nace, un niño nace, una persona nace y sabe que tiene un padre, pero no lo ha conocido, no lo ha visto, no ha podido compartir con él. Así que sabe que tiene un padre, pero no sabe cómo es, ni cómo piensa, hasta que claramente un día se le dice: vas a conocer a tu padre. Y entonces el niño pues tiene una expectativa, ¿verdad?, de cómo será, y a medida que lo va conociendo pues va afianzando esa comunión con su padre. Y aunque muchas veces los padres, queriendo nosotros guiar a nuestros hijos, pues también empiezan a conocernos en nuestro carácter, ¿verdad?, que tal vez no es como la expectativa que teníamos de que ahora conozco a mi padre y me va a conceder todo lo que yo quiero, sino que vamos descubriendo que nuestro Padre nos va bendiciendo, nos va proveyendo, nos va guiando en la medida que Él entiende y conoce que es necesario y que es bueno para nosotros. Amén. Así nos pasa a nosotros con nuestro Padre Elohim, de que pues no lo conocemos realmente hasta que empezamos a conocerlo a través de la Escritura. Amén. Y parte de nuestro proceso de leer la Escritura es para eso, para conocerle más a Él, para entenderle y para poder agradarle, tener una buena comunión con Él. Amén. Así que hoy vamos a leer la porción escritural del libro de Lucas, a partir del capítulo 2, versículo 39 en adelante. Y nos habla de que cuando regresaron a Nazaret, dice: cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la Torá, a la instrucción del Señor, regresaron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Elohim estaba sobre él. E iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua, o Passover. Y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiéndose cumplido los días mientras ellos regresaban, el joven Yeshua se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Suponiendo pues que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no hallarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Y al verlo se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que esté en las cosas de mi padre? Pero ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús, Yeshua, crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Elohim, para con Dios y los hombres. Amén. Vamos a parar allí. Esta es la porción que nos narra
libro de Lucas. Lucas se abstiene de narrarnos lo que narra Mateo de la aparición de los sabios, de la huida a Egipto, sino que Lucas nos plantea el punto de cuando ya ellos retornan a Nazaret, a la ciudad de donde vivían Joseph y Miriam. Amén. Y meditando en lo que el texto nos revela, y tratando de entender la mente de nuestro Señor, de poder conocer cómo es que nuestro Padre hace las cosas y por qué las hace, el Señor me llevaba a meditar en por qué Nazaret. ¿Por qué Nazaret fue el lugar donde, fíjense que para que el Señor se revelase en el tiempo que tenía que revelarse, espera que estas dos personas, Joseph y Miriam, que son de Belén, que son de la familia de David, que supuestamente deberían estar viviendo en Belén, pero se han mudado a Nazaret, y allí están comprometidos, y Elohim, nuestro Padre, espera que todo esto se dé para el momento apropiado para revelar su voluntad y su obra. Amén. Y eso es bueno saberlo, entenderlo, porque Él espera los tiempos y las sazones, como dijo nuestro Señor. Solamente Él conoce los tiempos y las sazones en que Él va a hacer las cosas que Él va a hacer. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar a la expectativa, orando y clamando al Eterno, poder conocer los tiempos que estamos viviendo. Amén. Una de las cosas que entiendo de perdón, de Nazaret es su nombre, que es Nazaret, viene de una raíz que es Nazar, y Nazar nos enseña en el hebreo la palabra que es el voto que hacían los israelitas cuando querían separarse, apartarse por un tiempo de la vida común. Y este voto los llevaba que durante ese tiempo que ellos hacían el voto tenían que dejarse crecer el cabello, tenían que no beber vino ni comer fruto de la vid, amén, y guardarse de ciertas impurezas. Entonces la palabra Nazar, de la que es la raíz donde viene Nazaret, lo que nos señala es separación, estar separado, o también significa apartado, apartarse del común. Amén. Entonces uno se preguntaría, entonces, ¿por qué nuestro Padre llevó a Yeshua a vivir a Nazaret? Y claramente entendiendo el texto, el nombre de Nazaret, la raíz, entendemos que fue la forma en que Elohim guardó a nuestro Señor Jesús Nazaret para que pudiese crecer sanamente. Amén. Es como lo mismo que hizo Yahvé, Elohim, con Jacob y con Israel. ¿Por qué lo llevó? ¿Por qué lo sacó de la tierra de Canaán y lo llevó a vivir a Egipto? Para que Israel pudiera crecer. Porque ¿qué hubiera pasado si Israel se queda viviendo en Canaán? Las naciones cananeas iban a temerles, iban a mirarles con recelo, y lo más seguro que hubieran habido muchos conflictos, muchos problemas y hasta guerras, y hubieran tratado hasta de eliminarlos. Así que Elohim sabe, conoce el corazón, conoce los pensamientos, conoce el accionar de los hombres, la envidia, los celos y todas las cosas que acarrea el ser humano. Entonces lleva a Israel a Egipto. Pues por la misma razón el Señor permite que Jesús de Nazaret vaya a vivir a Nazaret, porque era necesario para el crecimiento espiritual del Mesías. Y Lucas en 2 ocasiones nos habla de que el niño crecía en sabiduría, crecía en gracia, crecía en el conocimiento y en el favor de Elohim. Amén. Así que, ¿qué hubiera pasado? Esto es hipotético, claramente. ¿Qué hubiera pasado si claramente
el Señor hubiera crecido en un lugar donde todo el mundo sabía que Él era el Mesías? ¿Cómo hubieran actuado los líderes religiosos para con Él? Es interesante que aunque el Señor reveló su salvación, de cierta manera hubo un velo que no permitió que esa revelación llegase a los líderes, a todo el mundo, sino que de alguna manera el Señor lo protegió guardándolo, escondiéndolo de cierta manera allá en Nazaret, porque una de las cosas que le dicen los hermanos de nuestro Señor Jesús de Nazaret a Él, está en el libro de Juan, en el capítulo 7, son precisamente esas palabras. Dice el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice: entonces le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Entonces claramente ellos veían, sus propios hermanos veían de que Él, estando en Nazaret, pues de cierta manera, aunque ellos sabían tenían algún entendimiento del propósito de Él, de la vida de Él, de la misión de Él, no se explicaban cómo era que Él se iba a poder llevar a cabo su ministerio si no salía de Nazaret. Amén. Y vemos que Nazaret era un pueblo, una población, una ciudad que no era muy bien tenida o muy bien vista por los israelitas, porque una de las cosas que vemos en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, si nos analizamos allí, dice, cuando Felipe, Juan 1:45 del Evangelio, dice: Felipe halla a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá y los profetas, a Yeshua, hijo de Joseph, el de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice: ven y ve. Amén. Claramente Nazaret no tenía una reputación de una ciudad muy conocida o muy famosa o muy renombrada en cuestión de conocimiento, de fama, sino que era una población que, como su nombre lo dice, estaba separada, estaba apartada. Estaba en Galilea, que en Galilea ciertamente el nombre lo que significa es como un circuito, un círculo. O sea, estaba dentro de algo que era como un círculo, hablando de la sociedad que había en Galilea, que era Galilea de los gentiles. Amén. Así que lo que vemos es que, y es el enfoque espiritual que el Señor me da para tratar de meditar en él, es el hecho de que así como el Señor conoce los pensamientos y el proceder del ser humano, por eso es que tiene que separar a Israel, llevarlo a Egipto, tiene que separar a Jesús, el Mesías, y llevarlo allí a Nazaret, y allí permitir que por 30 años él pueda crecer y pueda desarrollarse tanto físicamente, emocionalmente, espiritualmente, hasta que llegue el tiempo en que él tiene que manifestarse. Amén. Porque si no, no sabemos, realmente no hubiera sido posible que él hubiese llevado su ministerio, porque ¿qué es lo que nos sucede a nosotros y cuál es la enseñanza para nosotros? La pregunta es, ¿qué aprendemos de Nazaret? ¿Verdad? Cuando vemos que cuando Saulo de Tarso el Señor se le aparece, que iba camino a Damasco, el testimonio que da la Escritura es que él hizo algo. Dice que él no consultó con carne ni sangre, sino que se fue 3 años al desierto a meditar, a tratar de entender y comprender esta revelación que el Mesías le hacía, y a tratar y que Elohim mismo, a través del Espíritu Santo, pudiese ayudarle a entender y a comprender lo que él no podía comprender por su propia capacidad mental. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Por qué la Escritura, por qué nos habla la Biblia de santificarnos? ¿Qué es santificarnos? Dice que Elohim ya nos santificó, ¿verdad? Quiere decir que nos separó
nos apartó del común del mundo para un propósito especial, para que le conozcamos, para que lo glorifiquemos, para que lo exaltemos, para que le sirvamos. Entonces, toda la relación con Elohim tiene que ver con separación, con apartarnos. Amén. Y esa es la santidad que Él nos da, que Él nos aparta, Él nos saca del mundo. Nos toma del mundo y nos pone en un lugar aparte y nos llama y nos revela su voluntad. Pero ahora nosotros tenemos que hacer el nazar o el nazir, que es también nuestro propio deseo de separarnos, de apartarnos de cómo el mundo vive, de cómo el mundo gira, de ese mundo que hemos venido en esa corriente, en ese espíritu que guía el mundo, en su pensamiento, en su forma de ser. Entonces nosotros también tenemos que ser llevados por el espíritu a separarnos, a apartarnos aún de nuestras propias familias. ¿Por qué es necesario separarnos? ¿Por qué es necesario apartarnos? Para poder crecer espiritualmente. Porque tristemente todos nosotros crecemos en medio de una cultura religiosa, donde se nos encamina, se nos dice los pasos que tenemos que seguir, que cumplir para pertenecer a una religión, a una denominación, a un grupo religioso. Y todo eso lo hacen poniendo la mano en el corazón de buena fe, ¿verdad? De enseñarle al hombre el camino de la voluntad del Eterno. Pero tristemente vemos por qué Yeshua tuvo que ir allá. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Señor Yeshua hubiera sido tomado por los fariseos o por los escribas o por los doctores de la Torá? Una de las quejas de ellos para con él es que se preguntaban dónde éste aprendió letras, o sea, quién le enseñó a este lo que sabe, porque no fueron ellos. Pues claramente, ¿quién fue el que le enseñó? Pues el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él fue descubriendo, a medida que crecía mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, iba entendiendo quién era él y por qué había venido a este mundo. Amén. Y todas las cosas se le fueron revelando. Amén. Pablo tuvo que irse 3 años para que el Espíritu, a través de las Escrituras, fuera revelándole todo lo concerniente a Jesús el Mesías. ¿Por qué hablamos de separación? Nosotros también deberíamos tomarnos un tiempo, un descanso para que podamos permitir que sea el Espíritu mismo, a través de la Escritura, a través del estudio de la Escritura, que es algo que tristemente no se fomenta, ¿verdad? Y es algo que el Espíritu me ha puesto a mí y a muchos a despertar en las personas la necesidad que tenemos de conocer a nuestro Padre, a nuestro Elohim y a nuestro Señor Jesús Nazaret a través de la Escritura, porque es a través de ella que vamos el Espíritu, porque no es nuestra capacidad mental, no es porque voy a una universidad y aprendo teología o filosofía. Hay mucha gente que es teóloga y filósofa y aún así no entienden la voluntad del Eterno. Amén, porque aprendemos es religión, conceptos de hombres, pensamientos de hombres. Pero cuando nosotros nos tomamos el tiempo y la oportunidad para estudiar por nosotros mismos, para leer, porque lo único que hay que hacer es leer y tratar de pedirle al Padre que nos guíe, que nos dirija, que nos ilumine, que nos ayude a entender y a comprender su voluntad, porque eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Entonces claramente el Padre lo va a hacer. Y por eso es que muchas personas, uno sin darse cuenta, Dios, nuestro Padre nos va separando de la familia, nos va separando de los amigos, nos va separando aún de nuestros hermanos de la misma congregación, porque pues cada uno, nadie conoce el corazón y los pensamientos, como dice por ahí, dice un dicho por ahí, ¿verdad?
caras se ven, mas corazones no sabemos, ¿verdad? Entonces, claramente es necesario para poder crecer espiritualmente tomarnos un tiempo para separarnos, para apartarnos, para hacernos a un lado y poder entonces permitir que sea el mismo Espíritu el que nos guía, sin dejar de congregarse, como dice la Escritura, amén, pero buscando por nosotros mismos, no porque quiero demostrar que sé más que otro, ni porque quiero ser más que otro, no, solamente porque quiero tener la paz en mi corazón de saber que entiendo, que conozco la mente, que conozco la voluntad del Padre y que deseo hacerla, deseo vivir como Él quiere. Y vamos a ir descubriendo que tristemente muchas cosas, como después Jesús de Nazaret fue demostrando, que el conocimiento de los fariseos y de los escribas claramente estaba contaminado. Porque le decía Jesús el Mesías a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas, porque claramente su religiosidad estaba contaminada. Amén. Y por eso él mismo también separó a los discípulos y los mantuvo con él. Y él decía: si permanecéis conmigo, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, la única forma de que los discípulos llegasen a conocer la verdad es que permaneciesen con él y que fueran sus discípulos y que aprendieran de él, como así lo hicieron, ¿verdad? Entonces, claramente, Nazaret fue necesario para nuestro Señor para poder crecer y desarrollarse y poder él mismo llegar a entender, a comprender lo que él era y de dónde vino y por qué vino a este mundo. Amén. Ahora que esta semana que celebramos pues Pascua o Semana Santa o como la querramos llamar, es un buen tiempo para meditar de que es necesario que nosotros busquemos la oportunidad y la ocasión para separarnos, pero separarnos no para no hacer nada o por el simple hecho de separarme, sino para poder estudiar, poder tomar el deseo de leer esta palabra, leerla toda, aunque sea una vez en la vida, que la leamos toda la Biblia, y pidiéndole sobre todas las cosas, pidiéndole al Padre, por la gracia de nuestro Señor, que por su Santo Espíritu nos dé revelación de la verdad, nos dé revelación de su voluntad. Así que si usted, mi hermano, hoy está viviendo, no entiende por qué usted no tiene amigos, por qué usted no está con su familia, no está separado, pero está en este proceso de leer la Escritura, de orar, de meditar, entonces comprenda de que es que Elohim lo ha llevado a Nazaret, lo está apartando, lo está separando para que usted pueda crecer espiritualmente, pueda crecer en sabiduría, en conocimiento, en gracia de Elohim. Amén, mis hermanos. Así que esta es la meditación de este día. Amén. Y exhortarlos si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio y todo se ha vuelto una rutina de ir el domingo, de oír el mensaje, de cantar alabanza y de todos los rituales que hacemos religiosamente. Tómese un tiempo, apártese, dedique tiempo a meditar, lea la Escritura y pídele al Padre, porque la Escritura dice que Él no deja a nadie avergonzado. Nadie que lo busque, nadie que confíe en Él jamás será avergonzado. Así que yo estoy seguro y se lo profetizo de que si usted realmente le pide al Espíritu, porque aún tenemos que pedirle al Padre que nos dé esa fuerza, porque ese es el que pone el querer como el hacer. Muchas veces queremos, pero no podemos. Pero si le pedimos al Padre que nos llene, nos dé el poder, que nos conceda poder ser llenos del poder de su Espíritu, y nos dé la fuerza y la voluntad para sentarnos y leer, y vencer la pereza, y vencer el sueño, y vencer el cansancio, las ocupaciones, las preocupaciones, y
todas las cosas que nos envuelven en la vida y nos roban el tiempo, yo sé, mi hermano y hermana, que nuestro Padre le va a conceder eso en su corazón, porque dice la Escritura que Él nos concede el deseo de nuestro corazón. Y cuánto más no nos va a conceder estas cosas cuando nosotros anhelamos conocerle. Por eso dice la Escritura que si alguno está falto de sabiduría, ¿a quién debo pedírsela? A Elohim. Amén. Porque es Él el que nos da la sabiduría a través de su Espíritu y de la Escritura. El Espíritu de verdad se va a revelar a nuestras vidas en la medida que vamos leyendo la Escritura. No tengo que ponerme a tratar de entenderlo todo, sino que ir leyendo y conociendo que el Padre mismo, por su santa unción, por el Espíritu de santidad, por el Espíritu de verdad, nos va dando el conocimiento, nos va preparando también y nos va concediendo, si es el anhelo de nuestro corazón, de servir, de poder llevar esta palabra a aquellos que nos rodean. Shalom, mis hermanos, paz para todos, bendiciones. Recuerde, cuando lea Nazaret, recuerde que es un lugar que es necesario para poder crecer espiritualmente, emocionalmente. Y cuando estemos preparados, entonces llegará el tiempo en que tendremos que salir de Nazaret para hacer el ministerio y la obra que el Señor nos ha encomendado. Shalom, mis hermanos, bendición para todos.